Hola, en este voy a explicar antes que nada un tema que es muy importante y no hemos mencionado hasta el momento, aunque ya se han utilizado claves primarias y claves foráneas. Hasta el momento hemos estado hablando de claves primarias y no hemos especificado cuáles son las claves foráneas, lo cual me parece que debe corregirse en este momento. Para hablar de esto vamos a utilizar este archivo que hemos estado utilizando en varios videos. Y en todos los videos hemos dicho que, por ejemplo, esta es la clave primaria de personas, ¿verdad? Luego hemos dicho que esta es la clave primaria, pero en realidad lo que deberíamos decir es no es que esto sea una clave primaria. ¿Por qué no? Porque esta cédula que está acá realmente no pertenece a esta tabla, ¿verdad? Esta atributo cédula es original de la entidad personas y la única razón por la que esta columna está aquí es porque necesitamos establecer una relación entre los teléfonos y las personas. Bien. Entonces, una vez aclarado esto, hay que decir lo siguiente. Cuando una columna se agrega a una tabla por este motivo, decimos que esto es una clave foránea. Es decir, la clave que se encuentra en la tabla para señalar a otra tabla es una clave foránea. Entonces, cédula es la clave foránea que hace referencia a la clave primaria cédula de la tabla personas. En este caso también. Por ejemplo, los clientes tienen esta columna, entonces decimos que cédula en clientes es la clave foránea que hace referencia a la tabla personas. Y asimismo diremos que la columna cédula es una clave foránea que señala a la entidad personas, ¿verdad? Luego hay que tomar en cuenta algo también importante y es que, por ejemplo, acá los números no se repiten, ¿verdad? Una persona coloca por ejemplo, esta persona, este número de cédula hace referencia a Marco Ramírez Fernández. Marco Ramírez Fernández tiene un número para la casa, otro para el móvil y ya no tiene más. Luego, este número de cédula es de María Teresa Villalobos que tiene un teléfono en la casa. Entonces, ¿cuál dato tiene esta tabla que no se repite? El dato que tiene es el número de teléfono. Nunca va a haber un número de teléfono repetido porque una persona tiene un número para la casa, otro para el teléfono y otra persona tiene otro número, pero esos números realmente no se repiten, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Marcos Ramírez Fernández podría ser el esposo de María Teresa Villalobos Montserrat y en ese caso el número de la casa de ellos podría coincidir. Entonces, en ese caso sí debemos tener cuidado porque no podemos tratar al número y decir, no, todos los números van a ser diferentes. Bueno, de hecho aquí hay un error, ¿verdad? Aquí los números están repetidos, pero eso fue porque lo hicimos rápido. Sin embargo, cuando queremos establecer una clave primaria, tenemos que estar completamente seguros de que esa clave no se va a repetir. Tal es el caso, por ejemplo, de la tabla clientes tiene el número de cuenta y el número de cuenta no se repite para ningún cliente. Entonces, en este caso, bueno, a veces las personas comparten la cuenta, pero eso es otra cosa. En general, el número de cuenta está asociado a un cliente y ya. Entonces, en este caso podemos decir que cuenta es la clave primaria de la tabla clientes y cédula es una clave foránea que apunta a la tabla de personas. Por otra parte tenemos la tabla de empleados y dijimos que esta tabla no tiene ninguna clave primaria. En estos casos hay que hacer algunos arreglos, por ejemplo, a veces se crea una clave primaria combinando por ejemplo, la cédula se combina con el puesto y el sueldo y eso es una clave primaria combinada, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de otros asuntos más, estamos profundizando más, entonces en ese caso nada más diremos que la tabla de empleados no tiene una clave primaria definida, bien definida, que usted puede llegar y decir este dato no se repite. Como ya dijimos, una persona puede tener el puesto de guarda y otro también, y al mismo tiempo las dos personas pueden ganar, por ejemplo, 78.000 colones. Y en ese caso tendríamos dos columnas que tienen los mismos valores y la única diferencia sería la clave foránea que está apuntando la tabla de personas. Entonces la combinación de la clave foránea con el resto de los registros, con el resto de los atributos de esta tabla, formarían la clave primaria.
Eso es más o menos sería el asunto con las claves foráneas. Para este caso, que dijimos que no había que agregar la cédula en estas dos entidades, lo que vamos a decir acá es que la entidad de empleado tiene implícitamente una clave foránea que es cédula. Como ya hemos dicho, la cédula es la clave primaria de la entidad persona. Por lo tanto, la entidad cliente se relaciona con la entidad persona gracias a la clave primaria cédula. Por lo tanto, la clave foránea en cliente es la cédula que tiene la entidad persona. Del mismo modo, el empleado tiene una clave foránea que es la clave primaria de persona. Luego, la clave primaria de cliente, es decir, la entidad cliente tiene su propia clave primaria. Y en el caso de la entidad de empleado, este no tiene una clave primaria fijada. Por lo tanto, decimos que es débil por identidad. La razón por la que es débil por identidad es precisamente porque no tiene una clave primaria o tiene una clave primaria conformada por la clave foránea de persona y los demás atributos. Es una combinación de atributos más otra clave primaria ajena, que es la clave foránea en empleado.